Buenos días, aquí desde España estamos en el diario de guerra, un especial informativo durante lo que dure la guerra. Estaremos haciendo vídeos con Simpson Samir desde Israel para que nos vaya explicando en el diario de guerra qué es lo que está sucediendo por allí y que nos actualice la guerra de Irán contra Israel. Eh, Buenos días, Simpson. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Salón. Yo esta mañana me he despertado ¿no? con esa noticia, ¿no? de que había un misil impactado, ¿no? en la ciudad de Beerseba, tu ciudad, y había destrozado por completo el hospital. Y la verdad es que me ha asustado mucho. Quiero que nos actualices la información, quiero que nos digas tú desde allí qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando. Irán se nota que está mm, tirando a civiles, a zonas civiles, no solo zonas militares ni estratégicas, sino también está como invadiendo, ¿no? zonas civiles con esos impactos. Bueno, te doy la palabra, Simpson. Shalom. Perdón. Bueno, yo comenzaría diciendo así, hoy nos levantamos a las 7 de la mañana eh, con alarma y unos minutos más tarde con ruido muy fuerte, algo que nos insinuó que algo había caído no demasiado lejos. Resultó ser algo así como en línea aérea unos 3 kilómetros, entre 3 y 4 kilómetros de mi casa. Eh, Se trataba de un misil iraní muy fuerte, varios centenares de kilogramos, que en forma no nada especial lo tiraron contra la población. Es decir, Israel hasta ahora ha disparado contra centros de comunicación, de dominio de militares atómicos en Irán, pero ellos tiran contra lugares poblados, civiles. Beersheba es una ciudad con más de 200.000 personas, es decir, no importa dónde hubiera caído, hubiera golpeado. En ese sentido, a lo mejor hemos tenido un poco de suerte. Ante todo, sobre lo que dijiste al comienzo, el hospital no fue destruido, el edificio en el cual cayó el misil tampoco fue destruido. Fue destruido el sexto piso, pienso que es el último del edificio, en el cual normalmente, y eso ayuda, normalmente hay laboratorios del hospital, eh, pero el edificio mismo, no sé si el edificio mismo, como mínimo el piso mismo, fue evacuado ayer, justamente, ante la posibilidad de que hubiera misiles y dado que es un edificio grande, se convierte en un blanco que puede ser pegado. Y bueno, y ha habido un herido leve. No había hospitalizados en el edificio mismo, sí en el hospital, es un hospital monstruoso, pero no en el edificio mismo, con lo cual daños materiales son daños materiales, daños físicos son daños físicos, no nada especial. En otras ciudades del país ha habido Ujú. también ataques, allí pegaron, entre otras cosas, pegaron en edificios y ahí ha habido heridos y incluso 4 o 5 heridos graves. Yo quiero poner las cosas en su lugar. Los iraníes han disparado hasta ahora más de 400 misiles. Los iraníes han disparado más de 1.000 drones. Y el resultado, si se puede hablar en términos de resultado, hasta ahora son 24 fallecidos y tal o cual número de
de heridos. Por supuesto, o que tu casa esté destruida por un misil. Pero los resultados cuantitativos a nivel de, de los fallecidos, eh, eso, eso sobre el tema del hospital. Por supuesto que eh, no es la primera vez en la historia que Beersheba recibe misiles, es la primera vez en estos días, pero no es la primera vez, incluso hubo casos con fallecidos. Bueno, estamos en un país en guerra, que de vez en cuando se prende un foco. Y mientras tanto, quien está en peor situación, si se puede decir así, son los iraníes, son no los ciudadanos iraníes que son alertados por Israel antes de atacar, sino el gobierno iraní, el gobierno de los ayatolás. Por supuesto que quien tiene un poco de cabeza puede entender que existe una diferencia abismal entre avisar que vas a atacar y entre tirar a propósito a un hospital. Bueno, pero eso, en ese sentido, Irán, que es un Estado, no es una organización, teóricamente no es una organización terrorista, se comporta como si fuera una organización terrorista. En ese sentido, no hay ninguna diferencia entre Hamas o Hezbollah Irán, Irán oficial. Disparan a poblaciones con la intención de hacer, simplemente con la intención de hacer, de causar la mayor parte de víctimas, con la intención de que un número alto de víctimas presione a la población para que ésta presione al gobierno israelí para que éste deje de atacar a Irán. Pero los resultados no son óptimos desde el punto de vista iraní y no da la impresión de que el gobierno israelí se impresiona demasiado, fuera de que le molesta que tiren, que disparen a un lugar civil, por supuesto, porque eso no es, eso está prohibido por toda ley internacional de guerra. Bueno, te contesté. Sí, nada, dinos qué más está pasando en lo que tenemos en Irán. Bueno, yo digo así, yo quiero que probablemente ustedes no reciben la, una visión más Sí, más clara de lo que está sucediendo. En definitiva, es así. En Irán hay tres, digamos así, eh, temas que le interesan a Israel. Uno es el desarrollo atómico iraní, sobre eso vamos a hablar más tarde. Otro son los misiles iraníes, como lo que sucedió esta noche, esta mañana, que pueden ser peligrosos para el pueblo de Israel. Y el tercero, el tema del gobierno de los ayatolás, que es el que provoca los dos temas anteriores. Eh, sobre el tema militar mismo, diré así. Los iraníes que se prepararon para la guerra eh, ubicaron la mayor parte de sus misiles en la zona occidental del país, cerca de la frontera con Siria, que es geográficamente hablando la zona más cercana a Israel, lo que les permite disparar con más facilidad. Por lo tanto, Israel ataca fundamentalmente en esa zona, con como mínimo dos objetivos. El primer objetivo es destruir en la medida de lo posible los misiles, las fábricas de misiles, los camiones que portan misiles y y a los grupos de técnicos iraníes que hacen funcionar esos misiles. Eso está casi prácticamente terminado, lo que obliga
a los que quedan, los misiles que quedan, porque Israel en el camino destroza muchos misiles, muchos camiones y muchos técnicos. Eso hace que los misiles que quedan traten de trasladarse hacia zonas más orientales de Irán para que Israel no los ataque. Eso tiene como mínimo tres consecuencias. La primera consecuencia es que un camión con misiles que se traslada eh, por la autopista o por una ruta puede ser blanco de ataque por parte de los aviones israelíes y eso es lo que pasa en muchos casos. El segundo tema es que como consecuencia de ese alejamiento, también Israel se aleja de ellos, es decir, eh, les resulta más difícil llegar a Israel y eso hace que una cantidad no pequeña de misiles que ellos envían caen en Siria o en Jordania y no en Israel. Es decir, el número de misiles que llega a Israel es menor de lo que podía haber sido porque están más lejos, lo que otorga también, por supuesto, más tiempo a Israel para prepararse para recibir. El tercer tema es que no todos los misiles que ellos tienen son de largo alcance. Hay misiles que tienen menor alcance. Y cuando ellos se alejan, en consecuencia, parte de los misiles que supuestamente tienen dejan de ser efectivos porque no pueden llegar hasta territorio israelí. Estamos hablando en un principio de algo así como 1.400 kilómetros. En este momento puede ser que estamos hablando de 1.800, 2.000 kilómetros o más. Es decir, Israel consigue desplazar a lo que resta del potencial iraní hacia Oriente. Y eso hace que el número y la potencialidad de los aviones, de los misiles que Irán envía sean menores. Eh, lo que tiene que traer a que el número de damnificados en Israel sea menor y eso es realmente lo que está ocurriendo. En los primeros días hubo prácticamente 24 muertos, una cosa así. En los últimos días, 2 días, ellos disparan una vez y otra vez, por tercera vez, y no hay fallecidos. Es decir, hay heridos, hay daños materiales, Sí, hay lo sí, que sí, quieras, sí. pero no hay muertos. En ese sentido, algo que más allá de todo tipo de estadísticas de misiles, hay también estadísticas de cuál es la disposición de la población israelí a estar en una situación así. No es simpático estar bajo misiles. Ahora, te voy a dar dos números al respecto. En encuestas que se hicieron de la opinión pública israelí, más de un 90%, pienso que es un 91%, apoya lo que está haciendo el gobierno, es decir, el ataque israelí es apoyado por la población, a pesar de que la población sabe de que cuando Israel ataca en Irán, los misiles a Israel y ellos pueden ser Sí, sí, damnificados. sí, sí, sí. El segundo tema es que preguntaron, como tú sabes, la gente tiene aquí refugios domiciliarios, yo también lo tengo. Sí, Y el que no tiene refugio domiciliario tiene refugio del edificio y el que no tiene el edificio tiene un colegio que fue preparado para servir como refugio de la calle. Eh, entonces le preguntaron a la gente cuánta gente realmente cumple con las órdenes de los servicios nacionales y un 94% dijo de que responde en forma total, es decir, hace exactamente lo que le dice. Algo así como un 5% dijo que lo hace en forma parcial. No sé qué significa parcial, pero un 5% dijo de que lo hace en forma parcial. Y un 1% dijo que no lo hace. Ahora, es un número extraordinario. Es decir, evidentemente, gran parte del hecho de que hay solamente 24 muertos se debe a que la población hace lo que tiene que hacer. Porque si no, tú has visto seguramente videos, si no, con ese tipo de misiles tendría que haber más muertos. Es un número muy, cierto. muy, muy pequeño. Y eso, los aplausos en ese sentido
Después que el misil ya consiguió pasar la red de defensa israelí, los aplausos son para la población, que la población se comporta como se debe comportar y como el, eh, la población espera el gobierno espera que la población se comporte. Otro tema que tiene que ver con eso, y es que imagínate que Israel tiene pilotos bombardeando en Irán, tiene otro tipo de gente que está ahí paseando por Irán mientras la guerra. Si esa gente estaría allí con con la preocupación, mientras está actuando, la preocupación de que su propia familia está en peligro de guerra, esa gente se concentraría menos en los objetivos que tiene. El hecho de que la población israelí se comporta como se comporta y el número de víctimas, en definitiva, es pequeño, hace que los que están actuando en Irán estén con la cabeza tranquila de que la retaguardia está cuidada y eso impulsa su buena actuación a nivel militar. Es importante, es muy importante. La moral de los combatientes tiene que estar relacionada con el hecho de que saben de que la retaguardia está cuidada. Eso se ve. ¿Te contesté? Sí, sí. Y yo quería decir otra cosa, ¿no? Porque donde se resguardan la población israelí, ¿no? Ahí ha habido una inversión de refugios, de búnkeres, una organización, un tiempo para hacerlo, unas aplicaciones para recibir cuando se va a impactar, misiles, cuando están bombardeando. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Y también hay que dejar claro que no es de ahora que están bombardeando, que es que desde el 7 de octubre se está bombardeando de diferentes frentes. Se están enviando, no como ahora, pero se están enviando. Es que la gente se cree, hay muchos que dicen, ay, pues ya les tocaba, ¿no? Que les dieran donde les duele, ¿no? Ya sabes, ¿no? Los pro Hamas, pro iraníes. No, es que desde el 7 de octubre están bombardeando. Quiero que lo No recalque. solamente desde el 7 de octubre. Los bombardeos contra Israel tienen 50 años, 60 años. Sí, Desde que sí, 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 se fabricaron los misiles, hay bombardeos. sí, Una sí, vez desde el norte, una vez desde el sur, una vez desde aquí, una vez. Ahora, lo importante de todo esto es, ante todo, yo quiero que se entienda si es que no se entiende suficiente en el exterior. Ante todo, cuando yo compro una casa, un departamento como el mío, la casa me resulta más cara. Yo pago más dinero porque tiene un refugio. El sí, refugio es una construcción de hormigón armado, con un montón eh, de gastos, y yo pago más dinero. El país utiliza un montón de dinero de su presupuesto que podría ser utilizado en todo tipo de cosas para la defensa, aparte del asunto de militar exactamente, para la defensa civil. Es decir, todo cuesta dinero, no hay nada gratis, y menos en un país caro a nivel de vida como es Israel. Es decir, sí, si piensas que edificios, un edificio que cae, por ejemplo, que le cae un misil en este momento, si ves si ves los videos, el lugar donde cayó el misil queda destruido. Los vidrios, por supuesto, no pueden soportar una explosión de ese estilo y se destrozan en ese edificio y en otros edificios. Pero el edificio queda en su lugar, es decir, no cae el edificio. Y eso porque la construcción está preparada para todo claro. ese tipo de cosas. Es decir, todo cuesta dinero. Y en definitiva, todo se expresa de una forma de, de monetaria. A fin de cuentas, alguien hace la cuenta y ve que lo que invertiste en la defensa te trajo
la defensa realmente de la población, y eso es lo importante. Estás en una guerra. Sí, No, sí, sí, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a decir, yo aquí en España no he visto edificios que los vendan con refugio ni con búnkeres. Es decir, ¿vosotros dónde tenéis los refugios? Debajo del todo, en una finca estaría abajo, ¿no? Pienso. ¿cómo? No te escuché. Un edificio, por ejemplo, en un edificio allí, el refugio o el búnker que estaría abajo del todo del edificio, bajo tierra, No, mira, ¿no? lo que pasa, yo explico algo. La historia de la defensa domiciliaria, digamos así, tiene, es como la historia de Israel. En su momento, eh, cuando no había misiles, la posibilidad de ataque era de aviones, aviones de Egipto, de Jordania, de Siria. Entonces, eh, había refugios zonales, digamos así, entre varios edificios había un refugio subterráneo que la gente podía correr Sí, y meterse adentro. Después la amenaza, empezaron a haber misiles de otro tipo y misiles de cerca, digamos así, que llegan más rápido, lo que hace que no puedes confiar en que una población de gente de 50, 60, 70, 80 años salga corriendo a un edificio, a un lugar que está a 200 metros de distancia, porque no te da tiempo. Entonces comenzó a haber más, eh, a ponerse más en su lugar el hecho de hacer un edificio, un refugio en el edificio mismo y no en la zona. Y entonces comenzó a haber en la parte de abajo de los edificios refugios, comenzaron a construir, que dieron su respuesta, pero entonces cambiaron las armas con las cuales atacaron a Israel y comenzaron a disparar desde cercanías que no permiten. Imagínate que cuando hay un bombardeo, hay también un problema con bajar, ante todo que no todos los edificios, los más antiguos, no tienen ascensor, pero digamos que hay un ascensor. Existe la posibilidad de que si el edificio es atacado, que te quedes clavada dentro del ascensor sin electricidad. También eso es una posibilidad. Entonces, ahí, aparte del ascensor, hay también escaleras. Ahora, si en los últimos acontecimientos que hubo, más gente se lastima cayéndose por una escalera o cayéndose porque se tropezó con algo que con lo que causó el misil, porque despiertas a alguien a las 3 de la mañana, está completamente somnoliento y ahora tiene que bajarse 6, 8. En Israel hay edificios de 30 pisos, de 40 pisos, de 60 pisos, tiene que bajarse ahora por una escalera. Existe la posibilidad de que se caiga también, es decir, se convierte en más importante hacer un refugio dentro del departamento mismo, dentro del lugar donde tú estás viviendo. Y eso es lo que está sucediendo en este momento, esta noche misma, esta mañana misma, cuando comenzó la alarma con respecto a lo que sucedió después en el hospital. Bueno, me avisaron, entré al refugio domiciliario. Primero esperé, porque era una alarma más, más temprana. Después, cuando empezó a sonar realmente la alarma, con sonido mismo, no solamente del celular, sino con sonido mismo general. Entonces entré junto con mi mujer al refugio domiciliario. Me llevó 5 segundos, 10 segundos entrar ahí. Cerramos la puerta con la puerta blindada. La ventana blindada está, por supuesto, cerrada. En el momento que pasaron unos minutos y boom, escuchamos el boom. Y entendimos por la fuerza del boom que fue cercano, que podía haber sido también en nuestro edificio, una cuestión. Evidentemente, todo tiene su precio, como dije antes. Y bueno, pero Israel, en Irán la gente no tiene refugio. por Y eso. eso explica, y a lo mejor pasamos un poco ahora a lo que sucede en Irán. Eso explica por qué también la gente se escapa. Es decir, quien ve los videos de los últimos días
después que el coronel israelí avisa a la población de Irán que tiene que irse de tal o cual barrio, algo inédito en situaciones de guerra. Eso nunca sucedió en situaciones de guerra, que le avisan a la población del enemigo que tiene que alejarse porque en ese lugar van a atacar. Pero digamos, eso así lo vemos nosotros los israelíes, que es lo que debemos hacer. La gente se va. Ahora, ¿quién se va? La gente que tiene coche, la gente que tiene posibilidad. Hay gente que no tiene coche, en Irán estoy hablando. En Israel prácticamente todos tienen coche. Eh, Se va. Ahora, por supuesto, las autopistas están taponadas, es decir, no es tan fácil alejarse, pero la gente se va. Hay gente que a lo mejor tiene posibilidad de alejarse más rápido. En este momento nosotros sabemos de que en el norte de Irán está llegando un montón de gente con posibilidades económicas, de alejarse de Teherán, porque Israel les avisa que va a atacar. Supuestamente esa gente que tiene posibilidades económicas también vive en barrios residenciales de Teherán, y en esos barrios residenciales como vecino tiene un alto funcionario del gobierno de los ayatolás. Entonces esa gente también tiene la convicción, el pensamiento, pero también la convicción de que es posible que el edificio mismo de él sea atacado, porque ahí están los oficiales de los ayatolas. Él vive con la gente rica, entre la gente rica están también los oficiales, la gente de importancia, y entonces corren peligro, entonces se escapa. Pero evidentemente la realidad día a día de los ciudadanos de Irán, de los ciudadanos de Irán en las zonas atacadas, quiero destacar, no de todo Irán, es, eh, es más difícil que la mía como Israel. Otro tema es, por supuesto, y eso ayer hizo Israel hincapié, en avisar a los ciudadanos iraníes que viven en zonas cercanas a fábricas militares iraníes o a lugares, digamos, plantas atómicas que Israel quiere bombardear. También porque la explosión puede tener resultados para los vecinos, pero también porque puede ser que en una planta atómica haya algo radiactivo, algo que puede llegar a influir en la sanidad de la población. Y bueno, Israel les avisa, no es como, nosotros no somos como el gobierno iraní, no quiero decir como los iraníes, porque realmente no pienso que todos los ciudadanos israelíes quieren matar a los israelíes, los iraníes quieren matar a los israelíes, pero el ejército, el gobierno de los ayatolás, por supuesto, tiene intenciones propagandísticas internas, militares, de matar a cuantos más israelíes pueden, sí. Ahora, otro punto, y es que hay que tener en cuenta que no se trata de una guerra en la cual Israel está invadiendo a Irán. Israel no va a invadir a Irán. El territorio iraní es algo así como 80 veces el territorio israelí. Israel tiene 10 millones de habitantes, de los cuales un 40% son niños de menos de 18 años. Un 20% de la población israelí son musulmanes. En definitiva, Israel no tiene fuerza militar como para invadir Irán y no tiene tampoco interés. Ujú. Eh, pero eso para que la gente se quede en el exterior, se quede tranquila de que Israel no piensa invadir Irán. Israel quiere atacar lugares en los cuales el gobierno de los ayatolás ha puesto infraestructuras, eh, camiones, aviones, todo tipo de elementos para atacar a Israel. Y ahí se va a terminar el asunto. ¿Qué va a pasar el día después que se termine la guerra? Va a depender de cómo se va a terminar. Si la guerra va a terminar con un acuerdo, algo que Israel no prefiere, en el cual quede el gobierno de los ayatolás, entonces es una cosa.
si la guerra va a terminar con una rendición total de los ayatolás, el, eh, la salida de los gobiernos de los ayatolás y la constitución de un gobierno civil de uno u otro tipo, estamos hablando de otra cosa. Entonces Israel también va a seguir mirando de que esa gente no actúe en contra de Israel, pero ya es otro tipo de gobierno. Teóricamente, teóricamente, en definitiva, existe un precedente histórico. Puede haber relaciones eh, maravillosas entre el pueblo iraní y el pueblo de Israel, como hubo hasta 1979. La gente no conoce el tema, pero sí sabe que Irán es un país petrolero que exporta petróleo. La gente no sabe que hasta 1979, y después te voy a agregar otra frase, hasta 1979, había una compañía de petróleo eh, conjunta del gobierno del Shah en Persia e Israel, que el petróleo venía en barco, llegaba hasta el sur de Israel, al puerto de Eilat, pasaba por oleoductos el territorio israelí, que el Eilat está en el Mar Rojo, llegaba al puerto de Ashdod en el mar Mediterráneo y desde ahí el petróleo era subido a barcos que lo llevaban a Europa. No solamente que había una compañía conjunta entre Irán e Israel, sino que esa compañía todavía existe. La compañía como compañía todavía existe. Si tú preguntas a quién le pertenece esa compañía, desde el punto de vista de los accionistas, son el gobierno de Israel y el gobierno de Irán. Por supuesto que los iraníes hoy en día, desde que subieron los ayatolás, no envían petróleo a Israel y a Europa en consecuencia por ese oleoducto. Pero Israel utiliza ese oleoducto para todo tipo de movimientos de petróleo en una u otra dirección. Eh, la compañía teóricamente el día de mañana que se termina la guerra y hay un nuevo gobierno, un gobierno amistoso con Israel, el gobierno iraní, el nuevo gobierno amistoso con Israel, puede enviar barcos de petróleo a Eilat, como lo hizo hasta el 79, y desde allí enviar petróleo a Europa, exactamente como lo hizo hasta 1979. Y las relaciones eh, pueden ser tan amistosas como eran antes. Hay compañías simplemente para que entiendas de qué se trata. El, el- los, eh, las cañerías sanitarias de la ciudad de Teherán fueron hechas por ingenieros israelíes. Sí, Las sí. casas de los ricos de Teherán fueron hechas por una compañía de diseño de casas privadas israelí. Y instalaciones de construcciones, a lo mejor también de aeropuertos, no sé exactamente, eh, fueron hechas por compañías israelíes de construcción. Es decir, no hay ningún motivo para que el día de mañana no haya buenas relaciones entre dos pueblos no solamente que son amistosos entre ellos, sino que se respetan, porque los iraníes, no los ayatolas, los iraníes respetan la cultura judía y los judíos respetan la cultura iraní, que es una cultura histórica. Israel, Israel sabe y no tiene necesidad de que se lo recuerden que los iraníes eran un imperio en el Medio Oriente y que entre otras cosas los judíos de hace 2500 años, cuando fueron desplazados después de que Jerusalén fue destruida, llegaron y vivieron en Irán, no solamente en Irán, pero también en Irán, y siguieron viviendo. Hasta hoy en día mismo hay un número pequeño, pero hay un número tal o cual, varios miles, de judíos que siguen viviendo en Irán. Sí, sí.
Pues nada, ya quedan nada, 2 minutos. Vamos a despedir. Ha sido un placer escucharte. Yo quería decir una cosa. Toda esta gente que está por el mundo haciendo ahora manifestaciones pro-iraníes eran los mismos que hacían las manifestaciones pro-palestinas, ¿no? Ahí podemos ver toda la influencia, toda la propaganda anti-israelí más que otra cosa. No era solo defender a un pueblo que estaba siendo masacrado, como decían ellos, de Gaza, de Palestina, sino simplemente que es ir contra Israel y contra el mundo occidental en general. ¿De acuerdo? Sí, una última palabra, si tengo todavía unos Sí, segundos. sí, un Es minuto. decir, que Israel está esperando a ver qué es lo que hace el presidente de los Estados Unidos. No porque Israel no puede terminar con el tema atómico iraní. A Israel le va a costar un poquito más que a los Estados Unidos porque no tiene los bombarderos y no tiene las bombas que tienen los Estados Unidos. Pero todo tiene su tiempo. Si, con Estados Unidos de Trump o sin los Estados Unidos, Israel va a lograr sus objetivos. Y los objetivos son terminar con el programa atómico iraní y terminar con el tema de los misiles iraníes. Listo, ahora termino. Pues nada, muchos besos, cuídate mucho. mm, a ver si puedes ir rápido al refugio o al búnker y que no te pase nada. Mucho cuidado, muchos besos. Bueno, besos para ti y para los oyentes, Y para todos los espectadores. oyentes, no olviden apuntarse, compartir y dar un like. Nada, hasta la semana que viene. Bueno, aquí en el diario Bueno, de Israel no, el diario de la guerra no, porque en el diario de la guerra, cualquier momento que veamos algo, nos vamos a poner a grabar y a ver lo que nos cuenta Simpson. ¿De acuerdo? Muchos besos. adiós, shalom. Salón.